Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El Aeropuerto Internacional de Moscú, un auténtico gigante logístico y uno de los centros aéreos más estratégicos del mundo, estaba inmerso esa mañana en una palpable atmósfera de tensión. Cada rincón del establecimiento, cada esquina de la calle alrededor de la gigantesca estructura, parecía temblar con la intensidad del momento. Se avecinaba un acontecimiento único y crucial, la llegada de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. No fue simplemente otra escala o un vuelo comercial, fue un evento que requirió máxima seguridad, organización precisa y extrema vigilancia. El aeropuerto estaba en alerta máxima, como una serpiente lista para atacar. La terminal era más que un simple punto de tránsito esa mañana, era un centro neurálgico donde cada gesto, cada palabra, cada movimiento tenía una importancia capital. Las autoridades locales, conscientes del peso político que conllevaría esta recepción, se preparaban para cualquier eventualidad. Periodistas y diplomáticos internacionales se agolparon en los salones reservados, observando las pantallas que seguían el avión presidencial, esperando cualquier sorpresa o inconveniente que pudiera surgir. La dirección del aeropuerto, aunque estaba capacitada para tratar con figuras de alto rango, sabía que no se perdonarían errores, especialmente con alguien como Putin. Sin embargo, lo que ocurría detrás de escena era mucho más sutil. La presión sobre el personal de seguridad era inmensa. El aeropuerto estaba acostumbrado a recibir dignatarios, pero los preparativos para la llegada de un líder mundial como Putin fueron mucho más allá de la rutina. El personal de seguridad estaba bajo el control de un centro de comando donde se actualizaba constantemente la información sobre la ruta del vuelo de Putin. Cada movimiento, cada llegada era examinada y validada en tiempo real. Pero en ese torbellino de información y verificación, se pasaría por alto un elemento, un error insignificante pero fatal. Cuando el avión de Putin finalmente aterrizó, la escena se desarrolló casi como un ritual, un cruce de figuras importantes y gestos escrupulosamente calculados. Acompañado por sus guardaespaldas y altos funcionarios, Putin bajó del avión, rodeado de un aura de poder. Sin embargo, debido a las condiciones excepcionales de esta misión secreta, el presidente ruso había optado por viajar con discreción. Estaba en una zona más apartada del aeropuerto, lejos de miradas indiscretas, lejos de cámaras y multitudes. Esto le permitió moverse con mayor libertad y evitar una atención indebida, una acción que, para él, era parte del juego político. Pero un error, por pequeño que fuese, podría cambiarlo todo. Un funcionario, un guardia de seguridad aparentemente normal y corriente, comete un error de juicio. De buena fe, hizo pasar al presidente por las puertas de seguridad como a cualquier otro viajero. El sistema, que habitualmente funciona sin problemas, reportó un problema menor. Un detalle insignificante en la documentación de seguridad, un código erróneo o una referencia incorrectamente actualizada, hicieron descarrilar el procedimiento. Bajo la presión de la vigilancia constante y de los rígidos protocolos, el guardia de seguridad, abrumado por la situación, decidió realizar una verificación adicional. Una revisión de rutina, murmuró, como para justificarse ante la autoridad superior que lo observaba. Pero nadie sabía que este incidente inflamaría la escena diplomática mundial. A partir de ahí, la situación se desarrolló rápidamente, casi mecánicamente, como una reacción en cadena desencadenada por un error administrativo. Agentes de policía uniformados rodearon a Putin sin cuestionarlo, como si el hombre al que escoltaban fuera simplemente otro ciudadano sometido a un control de seguridad. No prestaron especial atención a su apariencia ni a su comportamiento, sin darse cuenta de que el individuo al que estaban desplazando era el hombre más poderoso del país. Putin, aunque aparentemente tranquilo, sintió que la situación iba en aumento. Los murmullos de agitación se hicieron más presentes a su alrededor. Comprendió al instante que algo andaba mal. No fue solo un control de rutina. Se encontraba en un corredor de aislamiento, acompañado por un grupo de policías que, inexplicablemente, no parecían reconocer al presidente de Rusia. La humillación y la frustración lo invadieron, pero sabía mejor que nadie que el momento que vivía podía convertirse en una gran crisis diplomática. Decidió no reaccionar inmediatamente y no ceder a la tentación de mostrar su enojo público. Pero al mismo tiempo, sabía que ese tipo de malentendido era inaceptable. La mirada furiosa que lanzó a los policías que lo rodeaban no dejaba lugar a ninguna ambigüedad.
No se trataba de un hombre cualquiera, sino del presidente de una gran nación. Sacó su teléfono, sin prisa, y envió un mensaje directo a su canciller. Este mensaje, aunque escrito con calma, causaría una gran conmoción en el gobierno ruso. El mensaje llegó a su destino en cuestión de segundos. El ministro de Asuntos Exteriores, informado de la situación a través de una conexión segura, tomó inmediatamente las medidas necesarias. De repente, el incidente, aunque inicialmente trivial, tomó un giro completamente diferente. Putin, fiel a su naturaleza estratégica, decidió no escalar la situación públicamente de inmediato. Sabía que este error administrativo tenía implicaciones mucho mayores. Cuando el incidente llegó a oídos de las autoridades rusas, la reacción inicial fue gélida, marcada por un silencio ensordecedor. El asombro se apoderó del Kremlin como un maremoto y a medida que llegaban las primeras noticias por los cables, la ira fue creciendo lenta pero irresistiblemente. Los primeros rumores se extendieron por las redes sociales, provocando una ola de indignación. Luego llegaron los informes oficiales y la confirmación de lo peor. El presidente ruso, Vladimir Putin, había sido tratado como un ciudadano común, sometido a un control de seguridad erróneo y escoltado fuera del aeropuerto sin ningún reconocimiento de su estatus. La humillación fue profunda y no se limitó simplemente al ataque a la dignidad del presidente, sino también a la imagen de Rusia en el escenario internacional. El Kremlin estaba en alerta máxima, consciente de las ramificaciones diplomáticas que este incidente provocaría. La prensa rusa, tradicionalmente leal pero siempre dispuesta a denunciar cualquier debilidad percibida, se apoderó del asunto con una virulencia sin precedentes. Los canales de noticias nacionales e internacionales se pusieron a trabajar a toda marcha. Los títulos se sucedían a un ritmo frenético. Putin fue tratado como un criminal a su llegada al aeropuerto, la humillación de Rusia en su propio suelo. Y incidente diplomático sin precedentes. El aeropuerto de Moscú tiene la culpa. El Kremlin, ansioso por restaurar el honor nacional, exigió respuestas inmediatas. Las discusiones internas se intensificaron en los pasillos del poder. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, que ya se encontraba en una reunión con las autoridades locales, se preparó para una intervención de emergencia. Mientras los diplomáticos rusos se reunían, solo quedaba una pregunta: ¿cómo minimizar el daño de este error monumental? El presidente Putin, conocido por su capacidad para manipular los asuntos internacionales con gélida delicadeza, sabía que este incidente debía manejarse con una diplomacia acorde con la afrenta. Pero los asesores y portavoces del Kremlin tenían otra presión: restaurar la imagen internacional de Rusia evitando una escalada innecesaria. Mientras tanto, el aeropuerto de Moscú se encontraba en una situación mucho más grave de lo que jamás hubiera podido imaginar. Al principio, los funcionarios pensaron que se trataba de un incidente menor, un error administrativo que podría corregirse rápidamente. Sin embargo, la conciencia de la magnitud del error llegó lentamente, en una sucesión de descubrimientos alarmantes. Se celebraron reuniones de emergencia en las oficinas del aeropuerto y los funcionarios, inicialmente conmocionados, vieron rápidamente la magnitud de las repercusiones. El incidente ya no fue un mero error de seguridad, fue una humillación pública de un jefe de Estado y, en consecuencia, de la propia Rusia. Las autoridades del aeropuerto, nerviosas y presas del pánico, se apresuraron a realizar una serie de conferencias de prensa, pidiendo disculpas públicas inmediatas. Pero las palabras de contrición parecían insuficientes y tardías frente a la magnitud de la situación. Se instaló un clima de pánico entre el personal del aeropuerto. Muchos de ellos, atrapados en los procedimientos de seguridad y la emoción de los acontecimientos, no podían imaginar que su torpeza conduciría a una explosión diplomática de tal magnitud. Estos empleados, que inicialmente habían tenido buenas intenciones en sus controles de seguridad, ahora se encontraban en el centro de una tormenta mediática, bajo presión de una maquinaria gubernamental que exigía una respuesta inmediata y ejemplar. Las conferencias de prensa se sucedieron una tras otra, en las que los portavoces intentaron justificar las acciones del aeropuerto, pero las disculpas oficiales parecían cada vez más inútiles ante la inminente protesta internacional. «El error es lamentable», dijo un funcionario del aeropuerto. «Nos disculpamos sinceramente por el incidente y estamos haciendo todo lo posible para aclarar la situación». Pero estas palabras parecían huecas, ahogadas bajo el peso de la ira que crecía en Rusia y más allá de sus fronteras. Fue entonces cuando los diplomáticos extranjeros, que habían estado siguiendo los acontecimientos desde la distancia,
comenzaron a expresar su descontento. La prensa europea lanzó duras críticas contra los funcionarios rusos, mientras que los gobiernos occidentales pidieron una rápida resolución del incidente. Esta afrenta a Rusia debe corregirse de inmediato, dijo un representante europeo, con voz profunda. Un incidente de esta naturaleza no puede quedar sin respuesta. Mientras el aeropuerto de Moscú estaba en crisis y trataba de reparar el error impensable que acababa de cometer, apareció una figura inesperada. El ministro del Interior ruso, un hombre de imponente carisma y reputación de firmeza, entró en urgencias acompañado de un pequeño grupo de asesores. Su presencia, imponente y llena de gravedad, silenció de inmediato el frenesí que reinaba en las oficinas y pasillos del aeropuerto. Su rostro, habitualmente impasible, llevaba la huella de una ira fría, apenas disimulada bajo una máscara de profesionalismo. Con pasos decididos, caminó hacia los funcionarios del aeropuerto, quienes estaban juntos, visiblemente nerviosos y abrumados por la magnitud del incidente. El ministro los miró por un momento en silencio, evaluando la magnitud del desastre. Entonces, rompiendo el pesado silencio que reinaba en la habitación, habló en un tono seco y gélido. Les aconsejo que se preparen para una respuesta pública inmediata. De lo contrario, esto se convertirá en un problema mucho más grave de lo que imaginan. Sus palabras fueron duras y pesaron mucho sobre los hombros de los responsables, que sabían perfectamente que la situación se estaba saliendo de control. Sin esperar respuesta, el ministro sacó su teléfono móvil con precisión casi mecánica y con un gesto fluido, entró en comunicación directa con los más altos funcionarios del Kremlin. Le bastaron solo unos minutos para establecer contacto con figuras políticas influyentes. Sus conversaciones telefónicas, aunque privadas, estaban cargadas de una urgencia palpable. La atmósfera en la habitación se hizo aún más pesada. En ese momento, todas las miradas estaban puestas en el aeropuerto y cada movimiento de las autoridades rusas sería analizado con lupa. Un sentimiento de inquietud se intensificó. Los funcionarios del aeropuerto, acorralados, comprendieron que ese error no podía solucionarse con excusas internas. El ministro, con gélida calma, les había dicho que el incidente pronto tomaría un cariz diplomático mucho más serio. Ya no se trata de un mero error administrativo, añadió, estamos hablando de una provocación y de una humillación internacional. Las relaciones diplomáticas con el país anfitrión estaban ahora en juego, y la cuestión ya no era solo cómo reparar el error, sino cómo limitar las repercusiones globales. En ese preciso momento, una nueva ola de caos golpeó el aeropuerto. Un vídeo amateur, filmado por un testigo del incidente, fue transmitido en vivo en las redes sociales. Las imágenes, aunque borrosas y mal encuadradas, eran lo suficientemente evocadoras como para alimentar la percepción de un error grave y humillante. La escena de la expulsión de Putin, vista desde este ángulo amateur, parecía aún más condenatoria. El vídeo se difundió a una velocidad vertiginosa y resonó en todo el mundo como una bomba mediática. Los comentarios se multiplicaron en línea. Un presidente tratado como un criminal, una humillación en vivo del Estado ruso, un error que costará caro. Las reacciones mundiales fueron rápidas. El incidente se convirtió en un tema candente en todos los canales de noticias. Las cadenas internacionales transmiten informes en bucle, y los analistas políticos se turnan para especular sobre las ramificaciones de este fracaso administrativo. El error de un simple funcionario en el aeropuerto se convirtió en un epicentro de tensiones diplomáticas, poniendo de relieve la fragilidad de las relaciones internacionales. La palabra crisis estaba ahora en boca de todos. La pregunta que atormentaba a los analistas era simple: ¿este incidente provocaría una ruptura en las relaciones entre Rusia y el país anfitrión o sería simplemente una tormenta mediática pasajera? En el Kremlin, las discusiones fueron intensas. Altos funcionarios se reunieron en una sala segura, decididos a preparar una respuesta firme y rápida. La magnitud de la humillación que sintieron el presidente Putin y el gobierno ruso fue palpable. Sin embargo, el objetivo estaba claro: evitar que el asunto se convirtiera en una crisis diplomática internacional. Una declaración oficial del Kremlin, cuidadosamente redactada y mesurada, fue enviada rápidamente a los medios de comunicación. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, encargado de gestionar la situación diplomática, habló en una rueda de prensa televisada y calificó el incidente de error inaceptable. Exigió una investigación y una explicación detallada de las causas del error del aeropuerto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Kremlin por minimizar el daño,
el daño ya estaba hecho. El incidente siguió siendo noticia y la ya frágil imagen internacional de Rusia se vio afectada. Los funcionarios del aeropuerto, por su parte, se estaban dando cuenta de la magnitud del error que acababan de cometer. La humillación pública de Putin no se pudo borrar de un plumazo. Mientras el aeropuerto y el Kremlin luchaban por reparar los daños, el aeropuerto de Moscú emitió una disculpa formal en un comunicado oficial, no solo a Putin sino también a la nación rusa. El personal involucrado en el incidente fue inmediatamente reasignado a otras tareas administrativas. Sin embargo, a pesar de los intentos de restablecer el orden, la atmósfera en el aeropuerto nunca volvería a ser la misma. Los funcionarios del aeropuerto se dieron cuenta, demasiado tarde, de que incluso un pequeño error, una simple confusión administrativa, podía convertirse en una crisis mundial. Habían subestimado la fragilidad de la situación y el impacto que podía tener un acontecimiento que inicialmente parecía insignificante. Ese día, el aeropuerto de Moscú y el Kremlin aprendieron una lección brutal. Incluso los errores más pequeños en la maquinaria administrativa podían tener consecuencias devastadoras en el escenario mundial. El incidente, aunque oficialmente resuelto, dejó profundas cicatrices diplomáticas que marcarían las relaciones internacionales durante mucho tiempo.